propósito de este relato es presentar un momento de la sensibilidad mexicana en torno a una de las figuras más brillantes. Como esta figura nos parece rodeada de episodios un tanto cuanto picarescos que dan al cuadro de época su íntima y acabada razón, se ha preferido que este libro circule solo entre contados estudiosos del pasado mexicano, que seguramente se acercarán a él con el mismo ánimo candoroso que ha inspirado al autor. Nadie ha querido aquí halagar bajos estímulos. Digamos que, como Montaigne, este es un libro de buena fe. Hola, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que la verdad es que lo disfruté muchísimo y les voy a contar mucho de él, y es La Güera Rodríguez de Artemio de Valle Arizpe. Esto que les leí es una pequeña introducción y no me puedo quedar con las ganas de leerles más del libro. Es que este se me hizo muy divertido. Les voy a leer otro extracto. Al menos esa fue la razón explicativa que dio la güera para llevarlo a vivir a su morada. Y creo que así sería, y hay que callar malignos pensamientos si se imagina que por otra cosa. No hay que ser mal pensados, sino que tal vez en la biblioteca de la residencia de la güera había libros suficientes que solo allí se podrían consultar sin llevarlos a otra parte, y muchos, no sé por cuáles recónditas razones, deberían de leerse únicamente en la alcoba, dándoles calor 2 personas para que resultase no sé qué. Solo así sería fructuosa la lectura. ¿No es genial? Y esa es una de las razones por las cuales disfruté este libro, el estilo de Artemio Valle Arizpe. Pero pues, ¿de qué va? Creo que el libro ya lo dice. La Güera Rodríguez es un personaje, pues digámosle que con mucha leyenda a su alrededor. Era una mujer de la época virreinal, coqueta, frívola, sí, apasionada. Si viviera en esta época sería como una mujer normal, pero en aquella época vivía en el escándalo porque pues tenía varios amantes, se casó 3 veces y entre sus amantes pues está Simón Bolívar, Agustín de Iturbide y otras personalidades importantes. Pero digamos que a ella se le reconoce o se le responsabiliza del cargo que llegó a ocupar Agustín de Iturbide y su posición que permitió la independencia de México. Les cuento que Artemio Valle era un mexicano que nació en 1884. Este es un libro como de 1940, 1930. El caso está en que Artemio Valle Arizpe era un diplomático que se fue como a España, entró al Archivo General de Madrid y se encontró con un montón de información sobre el México virreinal y eso le despertó mucha curiosidad. Así que empezó a investigar sobre la Güera Rodríguez y sobre otros personajes porque este no es su único libro, pero sí el más famoso. Está escrito de una manera muy particular. Tiene un estilo muy recargado, muy churrigueresco, me parece que lo definen en alguna parte. Le da 1000 vueltas a todo cuando se podría concretar de una manera muy sencilla y eso por momentos me desesperaba. Pero lo cierto es que siento que el autor se vale de eso hasta para burlarse de ese mismo estilo y suelta la ironía de ciertos personajes para decir mentecatos o para reírse de la alta sociedad de aquella época, de los nobles, porque hay como una parte en la que dice su nombre tan rimbombante no cabría en una tarjeta de visita sino una serpentina o algo así. Es un libro muy divertido que da información sobre la época virreinal. De hecho, yo decidí meterlo aquí y no en la categoría de prehispánica, virreinal e independencia, sino en el establecimiento del México independiente por su relación con Agustín de Iturbide y digamos que su participación en la independencia ya. Hay muchas leyendas sobre ella. Artemio Valle Arizpe lo cuenta como por relatos, no es como una manera lineal, sino que se va por temas. Primero, sus 3 matrimonios. Segundo, sus amantes. Tercero, pues como de su vida social, con qué virreyes se llevaba bien, con qué virreyes no, cómo era, sus hijas. O sea, va como por temáticas y al mismo tiempo nos va retratando una época de manera bastante peculiar. Sí, me raya con muchas cosas que él iba contando. Y es la parte de Iturbide que a mí me parece interesante cómo lo logra, porque la Güera Rodríguez era insurgente, bueno, apoyaba la causa insurgente y eso le causaba como que muchos problemas en esa época porque todo el mundo estaba aterrorizado. ¿Cómo era posible que la Güera Rodríguez apoyara a estos? Y de hecho el gobierno como que le exilia un poco en Querétaro, no es un exilio tan pesado, para castigarla por eso y después, bueno, ella mueve sus influencias aquí y por allá, sus contactos y logra poner a Iturbide en el momento correcto con las personas correctas.
La relación con Iturbide, el mismo autor aquí lo dice, que algunos dicen no es cierto, es una leyenda, eso de que Iturbide pasara con el ejército trigarante sobre la calle de la Profesa para que ella lo viera, es una leyenda, pero Artemio Valle se va como a... O sea, él recurre a muchas fuentes para justificar lo que está contando y dice, a ver, fulanito decía esto, en tal lugar está escrito esto, en aquel lugar está escrito esto, y sí, es cierto que no está escrito de esta manera, pero eran otros tiempos, no lo iban a decir así, o sea, tenía que guardarse como cierto decoro de decirlo, pero no decir. Y es que eso también pasa con este libro, que le da como que un poco de vueltas a no decir ciertas cosas, pero algunas veces es como una burla a eso. No tanto como una censura, sino es como una burla a ello. Creo que lo que no me termina de gustar del libro, o bueno, digámosle, dos cosas como que no me terminan de gustar del libro. Una, sí, su estilo lo disfruté, me hizo gracia, le da como jugo a la historia, pero hay momentos en los que de verdad me daban ganas de decirle, ya ve al grano. O sea, hay momentos en los que sí se te vuelve un poco pesado, por mucho que juegue con ello y lo disfrutes, sí se vuelve un poco pesado. Y otro detalle que como que no me termina de convencer es que no es una novela como tal. Entonces Artemio se apegó mucho a la información y a los registros que hay sobre la güera y lo que cuenta y todo, y sí mete comentarios picarescos y todo, pero siento que me faltó conocer más a la güera. ¿Cómo es posible que una mujer como ella simpatizara con la causa insurgente? O sea, no esté mal, sino cómo empezó eso, ¿no? Y supongo que es imposible saberlo, y él no se mete a especulaciones de ese estilo, sino que se limita a la información que tiene y a la que se puede probar. Pero por esa razón siento que hay cosas en las que se queda en la superficie con la güera Rodríguez. Se limita mucho más por esas situaciones a pues sus amoríos, sus relaciones con hombres casados, a cosas así que sí son interesantes, porque también en esa época pues ella era como que muy avanzada, y lo más interesante es que ella nunca se escondía, tenía esos amantes y no se escondía, todo el mundo lo sabía, y aún así como que no recibía un castigo de la sociedad, era muy privilegiada en ese sentido, ¿no? Tal vez por su fama, por su estilo, por el dinero o su posición, la dejaban en paz, pero eso pudo haber condenado a muchas otras mujeres, esa misma actitud, que como dije, si fuera en la época actual, simple y sencillamente se hubiera divorciado y hubiera hecho de su vida un papalote, pero en aquella época eso era imposible. Bueno, no imposible, porque sí hubo como un divorcio entre ella y su primer marido. El autor nunca juzga a la güera Rodríguez, nunca dice así como que Cusca o algo así, pero sí hay ese tonito como de picarona, así como en el extracto que les leí. O sea, sí está ese tonito a lo largo del libro de es una picarona. Él no la juzga como tal, de hecho la defiende mucho, ataca mucho a Jerónimo cuando, bueno, Jerónimo su primer marido, cuando él la golpea y dice Jerónimo era un mequetrefe, un mantecato que no podía, ¿por qué le pegaba a la güera? ¿Por qué era tan poco hombre de hacer eso? ¿Por qué no iba y echaba pleito con los amantes de su esposa? ¿Por qué se desquitaba con ella? Fue un libro que disfruté muchísimo y que pudo haberme acabado más rápido si no hubiera tenido que salir el fin de semana, pero para mí es un libro recomendadísimo. Ahora, un consejo les doy porque su amiga soy, y es que cuando yo decidí comprármelo, pensé que me convendría hacerlo en las librerías de segunda mano, y resulta que está en 200, 300 y hasta 400 pesos este libro. Y así como de, ¿qué? Dicen, sí, es que es una primera edición. Y yo en plan, sí, mira, yo no soy coleccionista, a mí no me interesa si es una primera edición, yo no pago 400 pesos por ese libro. Aparte, el libro más barato creo que andaba en 200 o 150, no me acuerdo, y estaba súper maltratado. O sea, todo esto se veía que se había mojado y las páginas estaban hinchadas. O sea, no, horrible. Entonces, si lo quieren comprar, vayan al sótano y nuevo les salen 100 pesos. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y que nos sigan acompañando. Esta ya fue la semana de BookTube al grito de guerra y todavía nos quedan 2 etapas históricas, otras 2 reseñas, otros 2 videos sobre libros. Espero verlos las próximas semanas. Adiós.